Ácidos, perdón, quería mostrarles un poquito cómo también se usan a nivel de bioquímico. Entonces sabemos, Dinero y amor. podemos ver que en la mitocondria pues vamos a utilizar también los aminoácidos. En el ciclo del ácido cítrico, que puede ser, ¿cómo también se llama? El ciclo de Krebs, muy bien. Y algunos de sus componentes por acá. Entonces podemos ver cómo las proteínas, ¿sí? También se degradan en el músculo y pueden llegar. ¿Okay? Entonces podemos decir que las proteínas se utilizan, pues la desaminación terminan siendo utilizados como aminoácidos. Unos pasan a ser urea, otros pueden pasar a ser cetoácidos para convertirse también en energía y usarse en el ciclo de Krebs. ¿Listo? También se pueden usar. ¿Sí? Pero no sería lo ideal, pero más adelante vamos a ver que con algunas recomendaciones de ciertos aminoácidos también nos ayudan en la recuperación muscular justamente por eso, ¿okay? Sí. Términos de suplementación, más no en términos de alimentación, porque no sería lo adecuado. Por ende, sí. Me toca uno dibujar para poder ver la diapositiva. En contextos deportivos, pero sí, voy. Por ejemplo, no lo uso básicamente para hacer mayor crecimiento muscular, no lo usaría, sino para recuperación energética, ¿sí? Por ejemplo, un deportista de alta intensidad puede ser de fuerza, pero que trabaja en fuerza de altas intensidades, como un levantador de pesas, o si no, un deportista de velocidad, como un atleta de 100 metros planos o un nadador de 50 metros libres, un ejemplo. Ahí ayudaría a la recuperación energética, sí. ¿Cuánto se puede mejorar una reposición de creatina? De fosfocreatina. Fosfocreatina, pero de dónde suplementar. No, la rentabilidad direccionada a No, fuera atrás. Pero como dice para meterlo, no nos alcanzamos para traerlo. Él habla pasito, entonces no lo entiendo, no sé en qué preguntaba, la gente le pregunta y tampoco dice, no ¿y cómo le salió? ¿Bien? Muy bien. Como le tomo foto. ¿Y cuánto lo tiene? 21. Acá podemos encontrarlos más a detalle. Está una hora. Entonces vemos varios aminoácidos que actúan en esa producción energética. Entonces tenemos ahí la alanina, la glicina, la cistina, la salina, la treonina, ¿sí? Cetogénicos, leucina, isoleucina, glutrófano, lisina, ¿sí? Isoleucina también activa la producción de citrato. Por ende, miren que también pasan, son fundamentales para la producción de energía. Sin ellos no sería de una manera adecuada, pero no netamente se usan como energía principalmente. ¿Listo? Entonces por eso quería mostrarles esa partecita con respecto al metabolismo de ciertos aminoácidos. ¿Ok? Muy bien. Un tema que no está de más mencionarlo, pero es importante tener presente que la síntesis proteica también es estimulada por la insulina, ¿sí? En la membrana plasmática, y la captación y utilización es mayor después de la ingestión de un alimento. ¿Okay? Ahora, en esta sección de acá, ya vamos a hablar un poquito más a detalle sobre proteínas en la dieta de un deportista. Entonces, ¿será que la proteína mejora el desarrollo y fuerza muscular con un consumo alto? ¿Mejorará la resistencia con un consumo alto de proteínas? Esas son las preguntas, digámoslo así, que siempre suelen surgir porque a veces creemos que la proteína es la respuesta a todo.
extremo de los que aman la fuerza y dicen la proteína es la respuesta a todo. La respuesta es, depende del contexto y nunca nada será la respuesta a todo. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Ah? Entonces, vamos a ir viendo eso más a detalle. Previamente, pues digamos en Colombia tenemos siempre una buena calidad de deportistas. Digamos que los colombianos son demasiado buenos en qué deporte. Ciclismo y patinaje. Ciclismo y patinaje. Son campeones mundiales Sí. en ciclismo también y en patinaje. ¿Qué pasa con el patinaje? Que digamos no ha tenido el reconocimiento mundial todavía porque no es un deporte olímpico, ¿cierto? Pero sí tiene campeonatos mundiales. Yo quisiera que en próximas Olimpiadas patinaje esté, porque Colombia sería una potencia. Lastimosamente es breakdance primero y no patinaje, pero bueno, ¿quién soy yo para ser un crítico de los Juegos Olímpicos? Entonces vean acá, en ciclismo hemos tenido varias representaciones de deportistas colombianos donde siempre se va a ver influenciado el consumo de carbohidratos y de proteínas. Son, digamos que esos macros sumamente importantes en el deporte que se van a ver. ¿Reconocen a algunos de estos deportistas? Sí. No, El último es el que ni idea. Rigoberto Urán. Rigoberto el de futsal. El de Movistar, ¿quién es? El de Boyacá. Sí, ya sé quién era. Falta Lucho Herrera, profe. Bueno, sí, Superman. Claro. López también, claro. Pero fíjense, comen un tour. Eso es Tour de France, ¿sí? Los 4 colombianos a la cabeza me parece algo muy interesante, muy de orgullo que pues, uno debería tenerlo siempre presente. ¿Okay? Esos deportistas también tienen una guía proteica, ¿sí? Y, digámoslo así, es muy curioso porque yo hace poco tuve la oportunidad de conocer a un nutricionista que trabajó con varios de estos deportistas y mencionaba tanto los carbohidratos como las proteínas son fundamentales en el rendimiento tanto de atletas de fuerza como deportistas de resistencia. Entonces, por eso es muy importante que toquemos a detalle muy bien ese tema para ese tipo de atletas. No se pone fuerza porque a veces uno cree que las proteínas solo son para fuerza. No necesariamente, también son para atletas de resistencia. Ahora bien, durante el ejercicio incrementa la liberación de aminoácidos ramificados, que son SCA. ¿Saben lo que significa? Pues SCA básicamente, si alguna vez van a comprar algún tipo de suplemento, significa eso: aminoácidos de cadena ramificada. ¿Listo? Contribuyen con el 5% del metabolismo oxidativo del músculo durante el ejercicio. Y el ejercicio incrementa la captación de aminoácidos. Y ahí va la teoría de decir, mejor suplemento con aminoácidos que proteínas. Pero a veces la práctica, pues la teoría sí va de la mano, pero no siempre va a estar de la mano. A veces, como mencionaba por acá, preferiría yo ahorrarme un poco en la compra de aminoácidos, ¿sí? Y usar proteína tal cual. ¿Ok? Proteína tal cual. Listo. Muy bien. Acá podemos ver el ciclo de la alanina y el ciclo de Cori. Básicamente, este ciclo ve cómo desde la base de la alanina se puede generar glucosa para la utilización energética. Nuevamente, es el de la izquierda. ¿Ok? Entonces vemos cómo en el músculo, ¿sí? Nosotros podemos ver acá como alfa zeta glutarato pasa a ser glutamato y puede usarse como piruvato para posteriormente utilizarse nuevamente. Por eso se llama el ciclo de la alanina, ¿sí? Es algo contrario a lo que pasa con el ciclo de Cori. ¿Sí? No vayamos a confundir estas dos imágenes. Aunque también es importante mencionar que acá se ve la presencia de aminoácidos, netamente en el ciclo de Cori es la transformación de lactato a glucosa nuevamente. ¿Sí? Eso lo vimos el semestre pasado, si lo recuerdo, exactamente. De lactato en piruvato para posteriormente utilizarse nuevamente como energía. Por ende, el aminoácido, ¿sí?
sí sería necesario para recuperar al cuerpo energéticamente, ¿sí? Y también ayudarse en la presencia para que ayude a utilizar el lactato como energía, porque si lo vemos presente en el ciclo de Cori, también puede necesitarse, ¿sí?, para la conversión del lactato en glucosa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, proteínas en la dieta de un deportista. Entonces, las proteínas en la dieta de un deportista, básicamente los aminoácidos pueden ser empleados durante el ejercicio como fuente energética cuando son los depósitos de glucógeno bajos, que era lo que yo mencionaba por acá. Básicamente para la recuperación energética, más no para el crecimiento muscular. Ejercicio intenso y de corta duración va a ser de contribución mínima. En ejercicio prolongado, del 3 al 5%, va a corresponder la utilización de los aminoácidos de la producción total de energía. ¿Listo? Entonces, acá va una pequeña consulta. Y es la siguiente. Necesidades proteicas. ¿Cuál creen que? ¿Sí? Muy rápido. Voy a revisar la suave. Bien, bien. Sí, dígame, porque a veces yo hablo muy rápido. No usa La imagen anterior. Profe, ¿me puede repetir por favor el ejercicio intenso de corresponde al 3 o al 5% de la producción total de energía? ¿Listo? Los aminoácidos. Y en el de Perdón, es que está en el prolongado. Perdón. y en el de corta duración no. Es mínima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sí, pero algo que les mostré, Está el glucógeno, porque es que ellos- algo que les mostré antes de esa diapositiva, el ciclo- que se usaba en el ciclo de Krebs. Entonces en el ciclo de Krebs casi no se usa en ejercicio intenso. Entonces ahí por eso la producción es mínima, porque energéticamente no se necesita. ¿Listo? Sí, tiene que ver con la fosfocreatina, pero también por eso, porque no se usan, porque ahí no estamos usando el ciclo de Krebs en un ejercicio intenso. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Preguntas. Vamos a necesitar saber tipo de deporte, intensidad, frecuencia, ingesta energética, ¿sí?, contenidos de carbohidratos y reservas de carbohidratos corporales. Hay algo muy interesante que acá dice ingesta energética, que fue el primer paso para nosotros saber cuánto da de un macronutriente, de carbohidratos, posteriormente de proteínas. En un plan alimentario podemos empezar por dos recomendaciones para empezar a hacer un plan. O empezar por las proteínas o empezar por los carbohidratos, en gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces, la mayoría de nutricionistas pueden priorizar la proteína primero, ¿sí? Yo también me voy por ese lado. Siempre trato de priorizar las proteínas, empezar por la recomendación de proteínas, saber cuánto dar al atleta dependiendo del tipo de deporte, dependiendo cada cuánto hace, con qué intensidad hace ese deporte, con qué frecuencia lo practica, ¿sí? Y obviamente cuál sería su recomendación general de kilocalorías. Voy a tocar un ejemplo acá. Por ejemplo, ¿cuánto consume de proteína Samuel? 1.6. ¿Cuánto consume de proteína Emanuel? Profe, no sé, por ahí 1.6. Sí. Sí, Pero, creo. sí, entonces lo mismo. Bueno, ¿cuánto consume Rick? 2.1. Muy bien. ¿Quién más por acá hace la pregunta que se puede? ¿Cuánto consume Ana de proteína? No. En ese momento, yo antes de dar. Bueno, Yo no 0.8. sé. Yo no sé. va a ser bien la Eso 1.8. ¿Cuánto consume Eso se le pregunta. Lady de proteína? Ah, ya. A la hora de hacer la función. Eso es para la consulta. De 2 a 1.5. Ya Esa es está la brecha empezando a nominal. tener en ¿Listo? cuenta. Una brecha de 0.5 gramos. Oye, magnífico. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque cada tipo de persona Ya la llevo a empezar a hace investigar diferentes eso. tipos de Ya actividades. empezó a investigar. Cada uno entrena a diferentes frecuencias, cada uno hace diferentes intensidades de entrenamiento o simplemente lo hace por estar saludable. ¿Sí? Entonces aquí es donde nosotros como nutricionistas vamos a tomar la decisión de cuánto dar de proteína. Podemos ver, por ejemplo, unas recomendaciones generales que
Para el entrenamiento de fuerza en etapa de mantenimiento se podría dar, ¿sí?, según recomendaciones un poco pasadas, entre 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo de peso corporal. Cuando hablamos de etapa de aumento de masa muscular, fíjense que hablamos de 1.8 a 2. ¿Listo? Entrenamiento de resistencia de 1.4 a 1.6, actividades intermitentes de alta intensidad de 1.4 a 1.7 y recuperación post ejercicio de 0.2 a 0.4. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio corto, solo multipliquen 0.3 por su peso. ¿Listo? Igual tratan de preguntarle a las personas que yo considere que son un poco más grandes a las más pequeñas para saber cuánto les da. 57. Por el peso. Usted no se ve tan grande. 15. Listo. 18. 14.5. 23.7. 3. 23. 23. Listo. Aleja. 16.7. 10.8. 27. ¿Por qué me Muy hago mucho bien. alejo? ¿Por qué hago esa pregunta? Miren que los rangos van entre 25, 20 y 15 más o menos, ¿sí? Es básicamente la Pero porción no, 750. que uno debería consumir post ejercicio, y por eso los suplementos proteicos pueden traer desde 20 hasta 30 gramos de proteína por porción. ¿Listo? Por esa recomendación. ¿Ok? Post ejercicio. O sea, Sí. antes de irme a entrenar, tengo que comerme 17 gramos Es de un snack, 16 gramos. exacto. Digamos que tú tengas un snack en el día. No quieras consumir tanta proteína. Es decir, no vayas a hacer una etapa de recuperación. Yo decía la cantidad. Tu cuerpo la proteína. Sería la recomendación mía. Ahora, multiplica por 0.4. El peso. También, verán, entonces, ¿qué estamos ahí? La porción general, ¿cierto? Lo que pasa es que acá es un rango, ¿sí?, en consumo de proteína. Obviamente, muchachos, vamos a usar el requerimiento diario a los snacks. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí me hago entender en esa parte? Eso no es extra. Eso no es extra al requerimiento diario. ¿Ok? Es dentro de... Ah, sí, hace falta profe, ese 0.3. No, es la mitad entre 2 y 4. ya. Por eso Por eso lo pongo. Acá tenemos otra referencia. Volvemos a lo mismo que con carbohidratos. Hay muchas referencias. ¿Listo? Y ahorita vamos a debatir un poco sobre esas referencias. Hay muchas referencias. Pero yo les dije, vamos a llegar a un consenso. ¿Cierto? ¿Recuerdan cuando quedamos en eso? Vamos a llegar a un consenso. ¿Cómo van a salir bien? Muy bien. Entonces voy a hacer zoom acá. Tengo otra referencia sobre ingesta de proteína. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo las recomendaciones, yo digo antiguas, porque ya esto ha cambiado. ¿Sí? El problema es que uno no puede basarse de un artículo para decir que esa es la ley, ¿cierto? Tiene que remitirse a varios artículos. ¿Ok? Entonces tenemos que para sedentario podemos encontrar que la cantidad necesaria sería 0.8 gramos de proteína. Si nosotros nos remitimos al video que vimos ayer, ¿sí?, ¿cuánto decía la cantidad mínima? Exactamente, hasta máximo 2, ¿cierto? Entonces se basan en esos análisis poblacionales. Pero como nosotros estamos trabajando también con deportistas, vamos a ver la diferencia en la actualidad. Entonces tenemos físicamente activos de 1 a 1.4, ¿sí? Fíjense que son autores que estudian mucho la parte proteica, como Kreider, Richard Kreider, que fue uno de los pioneros en esa área. Ahorita está estudiando también creatina. Entrenamiento de fuerza, mantenimiento de entrenamiento de fuerza, de 1.2 a 1.4, de 1.6 a 1.8, ¿sí? Ganancia de masa muscular de 1.7 a 1.8, entrenamiento de resistencia de 1.2 a 1.4 y reducción de peso de 1.4 a 1.8. Mi recomendación, para deportes intermitentes y deportes que manejan, por ejemplo, resistencia, tanto fuerza y potencia, de 1.7 a 1.8 o 1.9, se puede usar. Y no es mucho, créanme que no es mucho. ¿Listo? Sí, que involucre también potencia. Es decir, como quién, un futbolista, un atleta híbrido, ¿cierto? Puede ser. No, pues yo digo que uno está como bajito, pero puede ser. Que es ¿cierto? híbrido.
Bueno, el contexto híbrido, si yo voy a hacer la computación acá, no en son de meme, sino en son de definición, es una nueva terminología que se está manejando de un tipo de atleta que puede hacer diferentes tipos de deportes, tanto de fondo, fuerza, Como el semiresistencia. triatlón. ¿Se podría decir que un híbrido puede ser un triatleta? Sí, pero involucra más, porque involucra un poco más de fuerza. Un triatleta de potencia no te hace tanta fuerza, ¿listo? Pero sí maneja diferentes intensidades, ¿ok? Digamos que para mí no es una terminología alejada de la realidad, puesto que en deportes individuales hay tipos de atletas que son híbridos. Es decir, pruebas que se consideraban de un somatotipo netamente, ya lo están haciendo atletas que son un poco más magros. Y eso es muy raro de ver, ¿cierto? Y asimismo, atletas que eran muy delgados están haciendo cosas que hacían gente que era muy magra. Entonces, es interesante de tocar, ¿ok? Pero por eso hablamos de intermitencia, ¿listo? Otras recomendaciones generales, las encontramos por acá, ¿sí? Recomendaciones proteicas, en cuanto a porcentaje, del 12 al 15%, ¿sí? Eso ya lo saben, pues, el valor calórico total. El total de proteínas entre 420 a 480 gramos totales, 105 a 120, ¿sí? Y proteínas normalmente de 1.5 a 1.7 o de 1.2, 1.9 a 2.1, dependiendo de la ingesta calórica. Acá lo referencian de 3.500 kilocalorías a 4.000, que serían mucho, ¿cierto? Pero, entonces, hayamos más o menos 2.1 gramos de proteína, se supone que para ese tipo de ingesta calórica estaría dando el 15%, ¿ok? Ahí, ¿qué pasa con las RIE? Yo las RIE, en este momento, en este caso que estamos hablando, las vamos a decir, ¿cierto? Voy a hablar de ellas, ¿sí? Pero no es la recomendación para este tipo de personas que ustedes van a ver. No, porque las RIE son muy antiguas. ¿Listo? En realidad, la recomendación actual para una persona que no practica ningún tipo de deporte es 1.2. ¿Listo? Es 1.2. Por eso les digo, estamos retomando el pasado hacia lo presente. ¿Ok? Hacia lo presente. ¿Ah? No es una resolución. A ver, chicos, tiempo fuera. ¿Cómo se crearon las leyes? ¿Cómo se crearon las leyes? Esta no de la población. Un consenso de la población colombiana entre los estudios y recomendaciones que existían hasta esa fecha. No para población deportiva, sino para población en general. ¿Okay? Pero Pero es que él dijo que sería 0.2 una persona que no tiene ninguna actividad. no hay resolución. Hay referencia. Yo proseguí 0.2. No hay un consenso actual que diga que un levantador de pesas tenga que consumir 4 gramos. Listo. Entonces, por eso nosotros aquí vamos a llegar a un consenso de cuánto sería la estrategia. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver una pequeña infografía sobre eso. Entonces, ¿cuántas proteínas necesitamos? ¿Hace algún tipo de ejercicio? No. De 0 a 1. De 0.8 a 1. ¿Listo? Sí. Si eres hombre o mujer, de 1.7 a 2.5, lo menciona acá, de 1.6 a 1.8, si eres mujer. ¿Sí? ¿Qué objetivo se necesita? Definición o volumen. Dependiendo de eso, se dará más o menos cantidad de proteína. ¿Listo? Hago una pregunta aquí. Si ustedes buscan hacer definición, ¿dan más o menos proteína? Más. Y pues trigo de carbohidratos. No, estoy preguntando. No, la misma. La ingesta de proteína por encima del RDA no mejora el rendimiento. O sea, ahí va una parte en cuanto al rendimiento. No hablamos de que aumentar la proteína va a mejorar netamente solo el rendimiento. Recuerden que no hablamos de producción de energía. ¿Listo? Bebida gel, es decir, carbohidratos mezclados con proteína, no se reportan tantas mejoras adicionales, pero es una bebida solo con carbohidratos. Pero si nosotros nos translocamos
nos trasladamos a la diapositiva de la clase de carbohidratos. ¿Qué decía ahí? Cuando se hay mejor rendimiento. ¿Pero en qué? En la absorción de carbohidratos. ¿Listo? Ahora, no hablamos de mejoras como tal proteicas, pero acá fíjense, bebida de carbohidratos con proteína suprime marcadores de daño muscular, ¿sí? Y disminuye la percepción del dolor, porque se absorbe más rápido, la proteína ayuda a absorber más rápido el carbohidrato. ¿Listo? Ahí va la diferencia, ¿ok? Entonces fíjense cómo Pero es. aminoácidos. ¿Ah? Ahí sería aminoácidos. No, aminoácidos no. Proteína. Profe, repite. Esa o esta. Pues a mí no digamos. Ah, ambas. Entonces, acá tenemos un reporte de que bebida con carbohidratos más proteínas no se reportan mejoras adicionales versus la que va solo con carbohidratos. Pero si nos remitíamos a la diapositiva de carbohidratos, ¿sí? ¿Sí recuerdan la diapositiva de carbohidratos? Hay una gráfica, que había una mezcla, ¿cierto? Sí. Aumentaba, pues el mezclar proteínas con carbohidratos aumentaba la absorción de carbohidratos también, ¿sí? No se veían diferencias significativas en el estudio, pero sí aumentaba un poco. Acá, por ejemplo, lo vemos, de que esa mezcla sí suprime los marcadores de daño muscular inducido por el ejercicio. Es decir, apoyaría que la recuperación sea más rápida, más efectiva. ¿Sí? Por eso no sería algo ineficiente no dar proteína con carbohidratos post-entrenamiento, sería más bien algo adecuado. ¿Listo? Pero ahí es Durante. En la Se puede dar también durante. En la primera dice Muy bien. para el rendimiento. ¿Sí quedó clara esa parte? Profe, pero eso es arriesgado, ¿no? ¿Arriesgado? ¿Por qué Vamos a dar arriesgado? intraentrenamiento Profe, normal. otra vez. Vamos a hacer ¿Sí me entiendes? A ver. Más o menos. Esa es la primera. Si nos vamos a carbohidratos puede ser O sea, durante, baja cantidad. Eso, Pero es la no diferencia. importa si el tiene o no tiene proteína, porque no va a haber una diferencia. ¿Cómo así? Es que hay una diferencia. Y esa segunda dice y O sea, ahí sería Pero hay una cosa o sea, interesante. ¿usted cree que durante una carrera ellos consumen mucho músculo? Entonces lo que le va a ayudar a eso es que no sea tan grave y que no haya dolor. ¿Cierto que es eso? Algo perceptible. ¿Ok? Y recuerden que estamos hablando por algo de absorción con respecto a la parte pasada de carbohidratos. Sí. O sea, la primera está O sea, diciendo que usted para puede potencia carbohidratos solo. va a servir, ¿cierto? pero Pero si para quiere que la la percepción del dolor, recuperación y todo eso puede se va a ser servir algo evitar no habría daño ningún muscular problema. y percepción Eso es de lo que dolor. trataba de Entonces, sí, la ¿Cómo cantidad. sería esa mezcla? Ya. Pues, ¿qué En Cantidades. cambio decía Pues si que nos dicen que sí. Lo mismo. En cambio, Puede decía ser, que los acá chicos, acá me preguntan cómo sería la mezcla en cantidades. Yo recomendaría el límite inferior, ¿sí? 0.2 por kilogramo de peso en la porción que va con carbohidratos. ¿Listo? Para hacer esa mezcla adecuada. Eso no daría tanta cantidad de proteína, pero sí mejoraría la absorción del carbohidrato. Listo, y si nos remitimos también nuevamente a la bibliografía pasada, pues a la referencia con las diapositivas, también encontramos ese valor. Pues entonces lo vieron, y que un era ejemplo 0.2. durante el entrenamiento, un alimento así, que sería también un nivel de proteína, pero No, tendría que ser ¿cómo la sería? mezcla. Ahí va la parte de O sport una proteína, No necesariamente gastaría una proteína en eso. entonces, denme un ejemplo. Puede ser una bebida láctea. una leche. Una leche, sí, yo también pensé en Leche eso. con azúcar. Leche con azúcar. Leche con fresa. Una leche chocolatada. Sí, exactamente. Se puede usar. ¿Por qué no voy a usar, chicos? Chicos, préstenme acá atención. ¿Por qué no usaría un suplemento proteico en este caso? ¿Por qué creen? No, porque se Es demasiado. Sí, eso no Es un gasto innecesario. Oye, Imagínate una cantidad pequeña de proteína. Podrían ayudar un poco. Claro. Claro. Es que por eso yo decía. Pues ahí tendría las dos. Pero, si sería un suplemento de proteína, ¿sí? Entonces se puede dar. Recuerden que estamos hablando de deportes de resistencia. Por eso. Porque dice diciendo que tendría que ser pequeñas porciones de galería. Que le dicen. ¿Sí? Bueno, un ciclista. Sí, se puede dar. Haga pollo, lo tengo aquí. Ahí dobla la fuerza.
chocolate. Qué rico. Sí, una Depende del entrenamiento que tenga gastrointestinal. ¿Listo? Depende del entrenamiento gastrointestinal. ¿Ok? Hay que entender esa Como parte. yogur griego. Eso está muy Yogur griego con Muy bien, acá. Acuérdate que el post decía Como les mencionaba, suprime los marcadores daño muscular, por lo cual disminuye la percepción de dolor. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va. 0.2 gramos de proteína, ¿sí? Por kilogramo de peso corporal por hora de ejercicio más los carbohidratos. ¿Sí? Acá vemos que la dosis absoluta puede ser de 20 a 40 gramos, pero no podemos pasar en eso porque también estamos mezclando por peso. ¿Sí? Que era lo que mencionaba y era la pregunta que me hacías sobre cuánto sería la porción. 0.2. ¿Ah? Una recomendación general. Una recomendación general. No, o sea que más o menos con esa bebida sería 25 más o menos de carbohidratos y los 20 de proteína. No, 20 no, mucho. eso. O sea, mezcla 0.25 o 0.2 por tu peso, ¿sí? Y ahí le metes la recomendación por carbohidratos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio nuevamente. Vamos a hacer una bebida para ese deportista. ¿Dónde está mi marca? Sí, más o menos. Ahí voy a poner. Y Milo. Y el mil o el banano. Sí, ahí está. Ahí está. Pero ¿cuántos gramos de proteína de carbohidratos debemos Lo que poner? usted le programe en la dieta que le Yo haga en sé el con entrenamiento. que un alpín de chocolate. Ya. Pero ¿cuántos gramos de proteína tiene la Listo. Vamos a hacerlo acá que se ve más alumbradico. Listo. Entonces, tenemos una carrera. Recuerden que somos de resistencia. El ciclista pesa 60 kilos, 65, para que no sea tan tranquilo. 65, ¿ok? Entonces, ya pasó la hora y media de carrera, ¿ok? Y necesitamos que no se canse tanto, porque queremos que disminuya la percepción del dolor. Entonces, vamos a multiplicar 0.2 por 65. ¿Cuánto da? 13 gramos de proteína. ¿Ok? ¿Y cuánto es la recomendación cuando pasamos la hora y media de carbohidratos? 60. No, 30. Puede ser 30. más o menos 30. Vamos a darle 45. ¿Listo? Entonces serían 45 gramos de carbohidratos mezclados con 13 gramos de proteína. Esto es por hora. ¿Listo? Básicamente. Eso es por hora. Por eso lo hacen en qué deportes, pues porque por ejemplo yo nunca había escuchado que le meten proteína pues a eso. Que por ejemplo en 2 huevos, pues teniendo en cuenta 13 gramos de proteína, 2 huevos. Sí, exactamente. Por eso son 50 Listo, y... excelente. Es decir, yo les hago una pregunta. ¿Dónde se usa esto? Si ustedes de casualidad ven un atleta que hace un Ironman completo, ¿cuántas horas son en un Ironman completo? 8, 12. 8 o 12 horas dependiendo del atleta. 8 sí es buenísimo. Listo, 12 sí somos yo, 2 días. Listo. Ahora, pónganse a pensar en algo. En esas 8 horas no comería nada de proteína. No, ahí sí. Es que voy muy recito, o sea, es un deporte de resistencia. Listo. Correr 5 kilómetros no va Exacto. Y por eso yo hice, en el caso puse cuando ya pasó la hora y media. Yo dice, no quiero que se canse. ¿Ok? Por eso le voy dando proteína. ¿Listo? Pero un futbolista. No, un futbolista no. No, chicos, un futbolista esto no. Listo. Un futbolista no. Ahí sí lo puedo afectar. Un triatleta tampoco. ¿Por qué un triatleta tampoco? Por ejemplo, que haga un sprint. ¿Cuánto demora un sprint de triatlón? 1 hora. Listo. 1 hora no le puedo dar. Es un deporte que tiene que aparecer de resistencia, pero es un deporte. Tampoco. A no ser que vayan a dar más o menos 20 kilómetros de aguas abiertas. Ahí sí. Pero 10 kilómetros son básicamente 2 horas. Listo. Un atleta de rendimiento, 2 horas. Pero sí, por si hay que adaptar el nivel, pues como
el sistema gastrointestinal para los carbohidratos que no tienen tanto problema para absorberse ahora una proteína. O sea, ahí sí un año de antipachen hay que... No, no un año tampoco. Porque, Pues, te voy a poner un ejemplo real, ¿listo? Para que me entiendan más fácil. ¿Okay? Un ejemplo real. Cuando yo hacía deporte, ¿sí? Cuando yo hacía deporte de alto rendimiento, yo entrenaba 8 horas al día. ¿Listo? Entrenaba 3 de agua en la mañana, 3 de agua en la tarde, una de gimnasio en la mañana, una de gimnasio en la tarde. ¿Listo? Entonces, eso era un entrenamiento de alto rendimiento. ¿Ok? Sí. Por eso, ¿cuánto aumenta la cantidad, o sea, lo que necesita de agua para absorber agua? Proteína, carbohidratos. ¿Ah? Pues, ¿cuánto subiría el requerimiento de agua para hacer esa mezcla? Ah, claro, eso es muy interesante. Por ejemplo, sabemos que sería 2.1 de agua solo para carbohidratos. Tendría que aumentarme un mililitro más o 2 para la proteína, para que se absorba bien. Buena pregunta. Ahora, sigo con el caso. 8 horas diarias, todos los días de entrenamiento. Cuando entrenaba, yo tenía que comer durante los espacios de entrenamiento para no depletar mis reservas de glucosa muscular. En ese caso no me manejaba un nutricionista que hubiera sido lo adecuado, sino un deportólogo. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación? Suplemento de carbohidrato, ¿sí? Mezclado con suplemento de proteína, ¿ok? Durante el entrenamiento. ¿Listo? Más o menos se traduce a lo mismo. ¿Qué pasaba en mí? Sí me afectaba a nivel gastrointestinal. O sea, yo no había entrenamiento que en la mitad de la serie fuera al baño, por ejemplo. Me afectaba. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Era un médico deportólogo. ¿Sí? ¿Qué empecé a notar yo? Digamos que esa fue, digamos, mis motivaciones por las cuales decidí estudiar nutrición. Decidí hacer un diario de qué me hacía bien y qué me hacía mal. Y descubrí que sí podía comer, pero no suplementos, sino alimentos. Entonces yo podía comer un sándwich durante el entrenamiento sin problemas, no me daba malestar gastrointestinal. ¿Sí? Y tenía proteína. Sándwich de pollo, sándwich de jamón y tenía proteína. Pero no se supone que el suplemento es más digerible. Lo que pasa es que la mayoría de suplementos son a base de lácteos. Ah, no. Y a mí los lácteos me hacen daño. ¿Listo? Sí, Pero eso no hubo nutricionista que me dijera eso en un momento. ¿Cierto? Entonces, ahí va la cuestión. No es algo imposible, se puede hacer. ¿Cierto? Pero estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Que ya le tenemos ¿Listo? O de resistencia y de alto rendimiento. Una persona que va a correr 1 hora no aplicaría este tipo de recomendación. Eso es lo que quería que me entendiera. ¿Ok? Sí, más claro. Bueno. Entonces, bueno, todavía estamos bien el tiempo. Déjenme ver. Yo creo que no vamos a salir tan temprano. Listo, muy bien. Me ilusioné. Entonces, Sucedió, al escuchar. como veíamos, lo que mejoraba marcadores de daño muscular, ¿sí? Mejora el equilibrio de proteínas, pero no hay impacto en la tasa de síntesis de proteína muscular. Es decir, no hace que crezca más el músculo. ¿Listo? Esa era la diferencia que queríamos explicarles. ¿Okay? No es que voy a consumir la proteína para recuperar el músculo, no. Pero y ya a eso le mete cafeína aquí. ¿Ah? Chévere. También le da ganas de ir al baño. Muy laxante. No. No, Porque es una diarrea muy brava. Qué rico. ¿Listo? Es muy laxante. Sí, la cafeína en ese caso sí me daría un poco de miedo darse si ya hago esta mezcla. ¿Listo? Porque solo con carbohidrato se podría hacer, pero con proteína tengan miedo. ¿Listo? Tengan mucho miedo para un deportista resistente. ¿Okay? Pero si él resiste, Si resiste, no, bacano. un cafecito con leche. Pero. Espera un momento. Recuerden que el café con leche, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es una mezcla qué? Sí, pero es algo, un antinutriente. ¿Sí? Ah, por la interferencia. Exacto, el calcio va a interferir Con el calcio. Sí, por eso. Pero el efecto de la cafeína tampoco funciona tan bien cuando se hace esa mezcla. Ah, no es solo el calcio. Ajá. Por eso La se llama- cafeína también. se va a afectar. ¿Listo? Entonces ahí no aplica. ¿Sí? Ah, ok. Y cuando hablamos de suplemento de cafeína es netamente suplemento, no alimentario. ¿Sí? Porque es muy difícil medir la cantidad de cafeína que trae un tinto, o que trae un americano, o que trae Y una además el prensa. método de extracción. El método de extracción, o Cambia sea, completamente. todo eso cambia. Entonces es mejor dar el suplemento. Sí. ¿Listo? En ese caso. Muy bien.
Sí. ¿Ah? Un café Síntesis con de leche. proteína muscular. O sea, no es que haya una mejora adicional. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto al ejercicio de fuerza, también hay que ver esa parte. Intensidad, volumen, progresión, duración del programa, estado de entrenamiento, ingesta de energía en el plan y congestión de creatina. ¿Ok? También se consume la creatina en este tipo de entrenamientos. Pero hay algo muy interesante. Uno depende de qué volúmenes entrene, ¿sí? Qué intensidad y qué duración de la serie tenga. ¿Ok? Hay atletas que en fuerza por lo general descansan más de lo que deberían trabajar. Porque entrenar fuerza a altas intensidades es muy difícil, no es fácil. Y las personas que hagan fuerza saben de lo que yo les hablo, ¿cierto? Eso da ganas de hasta vomitar. Entonces todas esas cosas tenemos que tener presente en el consumo de proteína. Ya estamos durante. ¿Cómo? Durante, pues. Era la mano. Fuerza. ¿Listo? Fuerza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un impacto, pues el consumo de proteína genera un impacto pequeño o modesto en el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Varios resultados entre 15 a 25 gramos de 4 a 21 semanas muestran un impacto positivo en el rendimiento, ¿sí? No, no necesariamente durante, puede ser para recuperación. ¿Listo? Pero Más durante adelante, se puede. ¿ah? Durante se puede. No se recomienda tanto durante. En este tipo de deportes no. Porque la presión abdominal se trabaja más. ¿Listo? La presión abdominal se trabaja más. ¿O quién aquí consume proteína durante un entrenamiento? Sí. Yo conozco a alguien. Pero a ver, ¿los aminoácidos para qué serían? Para recuperar después del entrenamiento. ¿Si ayudaría a aumentar la síntesis proteica? No, es para, no, bueno, si lo ves para, o sea, si te recuperas más rápido, vas a poder hacer más estímulo y vas a generar más. Sí, más- pero pasa algo con ese tipo de suplementos. Todavía no está muy clara esa parte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los suplementos de proteínas también traen aminoácidos. Entonces, suplementarlo como tal solamente no se sabe así precisamente todavía lo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, quiero mostrarles algo por acá. ¿Sí? Y es esto. Suplementación con proteínas, ¿sí? En composición corporal, en efecto en el peso corporal magro, ¿sí? De 0.8, es decir, o a 1.2 a 2 gramos de gramos de proteínas por kilogramo de peso día, con una reducción energética entre el 30 y el 40%, ¿sí? Vamos a tener menos cantidad o reducción en el tejido adiposo, mejorando la síntesis proteica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te recomiendo hacer con tu atleta. ¿Ok? Reducción energética entre 30 y 40%. Composición corporal. ¿Listo? Y aumento de las proteínas. ¿Ok? No es algo descabellado, muchachos. Lo repito, es un caso de un deportista. ¿Ok? No es algo descabellado. ¿Minicops? No. Los cortes pequeños. Pues que de peso. sí, es una estrategia que utilizan en culturismo para como cortar peso rápido, pero no es, o sea, yo lo que hacen, pues yo no sé si lo hice mal, pero era como reducir una cantidad exorbitante de calorías casi pasar, pues yo estando en volumen, pum, un corte por una semana así, tan. Cambio así drástico, obviamente no pierde peso, una semana. Y volver ya otra vez a calorías no de volumen, pero sí de mantenimiento. ¿Y lo hiciste para una competencia? No. Solo para probar que era. Exacto. ¿Listo? A probar. Bueno, pasa algo muy interesante. No solo la hacen los fisicoculturistas, también la pueden hacer los atletas de combate, ¿sí? Específicamente los luchadores de MMA y los boxeadores. Los boxeadores no tanto, en ese sentido son un poco más viciosos. Pero los de Muay Thai, los de MMA sí lo suelen hacer, ¿sí? No le llamo mini-cut porque estás diciéndome un transcurso de una semana. No, pero eso pues yo lo hice una semana, pero ahí lo ideal es como de 1 a 4.
Si más de 4 ya sí no debería, pues porque como que sí. 4 semanas consumiendo menos de las calorías de tu tasa metabólica basal. No, pues no está allá, pero sí por ahí. Muy pesado. Muy pesado. Pues, que no sé exactamente, pues no hice estudios sobre eso, pero si te preguntas, pues para mí, mi opinión personal, la verdad sería muy riesgoso para la salud. ¿Listo? Porque estás trabajando el cuerpo, sigue entrenando a alta intensidad. ¿Sí? Es muy largo el periodo de tiempo, 1 a 4 semanas, muy largo. Y manejándolo a tan poquitas calorías, pues va a generar muchas afectaciones. Cambios serán, obvio. Vas a bajar de peso, pero es que esa es inanición. Es lógico, pues. Sí, a mí me mandan a comer, yo mañana peso 5 kilos menos, o sea, es muy lógico. Pero ahí va. Dígale, intentamos comer 2 días seguidos. Vamos a hacer una comparativa con un atleta que hace ese tipo de competencia. ¿Listo? Ricky, chicos, presten atención. Ricky, ahorita estás consumiendo 2.1 gramos de proteína, ¿cierto? Cuando haces cortes de peso para las competencias, ¿cuánto tiempo antes haces el corte de peso? ¿Sí? Como 8 meses antes, sí. Y en esos 8 meses, yo me imagino que no consumías a la mitad de tu requerimiento calórico, sino que fue muy progresivo, ¿cierto? Eso es lo adecuado. ¿Sí? Hacerlo de esa manera puede generar mucho estrés metabólico, ¿ok? Y estamos hablando con diferentes tipos de deportistas. ¿Por qué te digo que está mal? Porque haciendo esas estrategias también lo hacen los atletas de combate y obviamente tienen repercusiones. Tanto así que en los pesajes se desmayan. ¿Listo? Entonces no sería recomendable hacerlo. Y no vería sentido tampoco hacerlo en llama de mano. Es que sí, vuelve a comer lo mismo después. ¿Qué estás buscando ahí? Bueno, no, porque es un cambio muy agresivo. O sea, digamos yo en ese tiempo estaba comiendo como 3.300, estaba en volumen. Entonces lo bajé como a 1.800, algo así. Claro, toda una semana sin menos de 2.000 calorías, imagínate. O sea, sí, exacto. Y a la otra semana ya no estaba comiendo 3.300. ¿Y entrenabas igual? Casi igual. Imagínate, o sea. Pero sí, o sea, si yo bajé. Sí, lo vas a bajar, pero no creo que el rendimiento sea igual, ¿cierto? ¿Qué pasa? También tienes masa muscular. Se fue poquito tiempo. Entonces hay que tener claro que. Muy bien. Pues puede ser, yo creo que sí. Acá. Que estamos tocando ese tema, muchachos. Muy interesante. Estamos tocando ese tema. Tenemos plan hiperenergético y plan hipoenergético. Muchachos. Más programas de resistencia a los dos. ¿Sí? Va a haber un aumento en sección transversal del músculo, pero acá vamos a tener mayores pérdidas de masa magra, ¿sí? Mejoras generales de la construcción corporal, pero pérdidas en la masa magra. Entonces, tu estrategia pueda que sí, cambiaste, bajaste de peso, pero tu músculo se volvió. Pero yo le daba pues ahí de requerimiento era muy bajo, pero era por ahí 3 gramos de proteína. Pero igual que va a cubrir, ¿por qué iba a pasar con la proteína? Entonces, chicos, eso es importante, ese ejemplo, me parece muy interesante que venga acá a la clase, porque va a lo que les menciono. O sea, eso es una ciencia que a pesar de que sea una ciencia, no es con afanes. ¿Okay? Yo, cuando trabajo con personas, yo siempre les digo, si usted tiene paciencia, va a tener resultados. Pero si no tiene, vaya y busque al doctor Bayer. ¿Listo? Sí, pues es la verdad. Si usted se quiere afectar, busque una persona que le dé una solución rápida. O vomite o haga lo que quiera. Pero acá... Aguante hambre como Emanuel. Hablando de eso, pues... Ese estuvo. Él sí come carbohidratos. Inclusive se lo avisa en competencias a las que va y come carbohidratos. Para las competencias. Sí, eso es mentira. Solo que obviamente él es un showman, sabe hacer las cosas bien y eso le da más seguidores. Le da más plata y enferma más a la gente. ¿Sí? Perdón. El doctorcito del que estábamos hablando. Esto me dio rabia, ¿no? No,
dice que la hora del almuerzo, por el chicharrón, todo eso, todo eso, nadie come otra cosa. Panceta, chicharrón. Peligroso, peligroso. Gracias a Dios no atiende deportistas. ¿Por qué no atenderá deportistas? Ustedes se darán cuenta. ¿Sí? Voy a hacer, Hagamos el receso. hay una actividad que después les quiero mostrar más adelante en el semestre para que ustedes me entiendan con esos conocimientos que están adquiriendo cómo los van a analizar. ¿Sí? Y hay como otro doctorcito que se llama, es de apellido Jaramillo. ¿Sí? Y ese señor también hace unas recomendaciones para el proceso de resistencia de carbohidratos. ¿Listo? Él tiene varios libros ahí sobre, creo que es milagro metabólico, algo así. Básicamente ustedes ahí tendrán un pensamiento crítico con respecto a este tipo de influencias. ¿Ok? Entonces, siendo las 53, Sí. podemos pasar a 10 minuticos de espacio. Sí. Pero hay que terminar. Para Una carta. detalles sobre el tema. ¿Listo?